Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Muy bien, en esta oportunidad vamos a mirar el tema de la resurrección de Jesús en la meta historia. Te invito a que te quedes en el episodio y que me dejes un like. Muy bien, para adentrarnos en este tema, comenzamos diciendo que la resurrección de Jesús es una realidad metahistórica. ¿Y qué entendemos por eso de metahistórico? Porque parece algo extraño para nuestras palabras del día a día, ¿cierto? ¿Qué es la metahistoria? Bueno, la metahistoria tiene que ver a ese saber relacionado con la historia y aquello que lo trasciende. De hecho, metahistoria son dos palabras. Meta, que significa más allá del griego, proviene del griego esa palabra, significa más allá, y la historia del latín, que es historia. Por lo tanto, metahistórica o metahistoria es algo que trasciende, que va más allá de la historia. Por eso, al afirmar que la resurrección de Jesús es una realidad metahistórica, estamos diciendo que es una resurrección o es un hecho, un acontecimiento que fue o ha llegado más allá de la historia. Los hechos metahistóricos son realidades que existen más allá de las fronteras de la historia. Por eso es que Dios es una realidad metahistórica también, pues Dios existe, pero existe fuera de los confines de la historia. Es decir, existía antes del principio y seguirá existiendo después del final. Eso son las realidades metahistóricas. Dios no está sujeto al cambio ni a la evolución cultural. Eso también nos habla de la realidad metahistórica, en este caso la realidad de la resurrección desde la metahistoria. Ahora bien, antes de entrar en este tema, pues es bueno ver los criterios que nos hablan de una evidencia histórica de la resurrección, sobre todo de la resurrección de Jesús de entre los muertos, porque muchas personas piensan que la fuente principal que tenemos de esta fe de la resurrección está en la Biblia, y muchos dicen que eso es cejado, es decir, que no tiene ningún valor histórico porque eso es simplemente para cierto tipo de personas y que por lo tanto eso es un mito. Bueno, la historiografía moderna nos ha demostrado una serie de criterios, incluso criterios académicos, que nos ayudan a confiar en las fuentes. Por eso cuando hablamos de historia siempre nos remitimos a las fuentes. Y estas herramientas las aplicamos al tema de la resurrección de Jesús. Y entonces, viendo estas herramientas, podemos tener un cuadro diferente. Por ejemplo, hay 3 criterios importantes que nos ayudan a entender esta evidencia histórica. El primer criterio es el criterio de testimonio múltiple. El criterio del testimonio múltiple nos dice que si un evento en la historia solo es registrado por una fuente, es más difícil saber si realmente sucedió. Pero tan pronto como existen varias fuentes independientes que relatan lo mismo, entonces hay una indicación mucho más segura de que el evento es confiable. Es decir, que si hay varias fuentes, entonces el evento es más confiable, porque no simplemente es una fuente a la que nosotros nos remitimos, como puede ser por ejemplo la Sagrada Escritura, no solamente esa fuente. En el caso de la resurrección hubo diferentes fuentes a lo largo de la historia que relataron el mismo hecho. Esto es precisamente lo que tenemos cuando se trata de los relatos de la resurrección. Los cristianos tienden a pensar que la Biblia es solo un libro. Y eso es cierto hasta un punto, porque tenemos que recordar que la Biblia también en última instancia es una biblioteca, una colección de documentos independientes. Y dentro de esa colección tenemos 4 relatos principales de la resurrección, que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Bueno, los historiadores tratan estos documentos como fuentes primarias independientes. Son fuentes de la historia, no simplemente son escritos que están allí y que cualquiera los toma o cualquiera lo deja. Son fuentes de la historia, fuentes que nos relatan hechos que pasaron en un momento determinado. Entonces llegan algunas personas, ven esto y dicen, pero aquí lo que uno ve son diferencias, son discrepancias. No se puede confiar en lo que están diciendo esas fuentes, pero en realidad los historiadores ven eso como una indicación de que podemos confiar en esas fuentes porque son criterios múltiples. Eso es lo que tenemos que entender. Los autores entonces colaboran entre sí. Los autores no se han agrupado y han dicho esto será lo mejor que vamos a hacer y así va a ser la historia. No, precisamente cada uno la mira de manera diferente y esas pequeñas diferencias muestran que las fuentes son independientes, que nos dan múltiples atestaciones de los eventos, en este caso de este mismo evento. El siguiente criterio, o el segundo, es el criterio de las fuentes tempranas. Cuando los historiadores están considerando la confiabilidad de una fuente, otro factor que consideran es el periodo de tiempo entre el momento en que ocurrieron los eventos y el momento en que se escribió la fuente. Cuanto más pequeño sea el intervalo de tiempo, mejor. Por lo tanto, hay un criterio de fuentes tempranas. Y este criterio de fuentes tempranas se aplica al momento de la resurrección. Generalmente se considera que el Evangelio de Marcos es el primero escrito entre los años 30 y 40 después de la muerte de Jesús. Es decir, entre los años 60 y 70 después de Cristo. Puede que estés pensando, 30, 40 años, eso es demasiado. Esa es una reacción inmediata, pero es un momento en que nosotros pensemos en la historia antigua. En realidad 30 o 40 años en la antigüedad es un lapso extremadamente corto para biografías antiguas. Por ejemplo, de Alejandro Magno se hizo una biografía de su vida y fue escrita 400 años después. Imagínense, 400 años después de su muerte. Y ese tipo de lapso de tiempo es común cuando hablamos en la historia antigua, en la antigüedad. Tenemos que tratar también de colocarnos en ese contexto, no pensar como pensamos ahorita en este momento. Anteriormente era difícil conseguir fuentes tempranas. Bien, y el criterio número 3 sería el criterio de dificultad. Sería un tercer factor de los historiadores y que tienen en cuenta a la hora de realizar diferentes estudios que tienen que ver con estos temas que a nosotros nos tocan, que es el tema de la historia. Como muchos saben, la historia generalmente es escrita por los victoriosos y muchas veces podemos pensar que ellos deciden qué incluir y qué excluir. Así que naturalmente las fuentes tienden a incluir cosas que hacen lucir bien y omitir aquellas que hacen lucir mal. Eso lo podemos ver incluso en la historia contemporánea o en la historia de los últimos años, que es así. Los que ganan son los que hacen colocar la historia según como ellos quieran. Por ejemplo, los escritores antiguos tienden a exagerar sus victorias militares, pero no son notoriamente callados sobre sus derrotas. Entonces, cuando un historiador ve que un escrito antiguo incluye algo que les hace quedar mal, por ejemplo, que los avergüenza, que los hace sentir derrotados, entonces esa es una fuerte indicación de autenticidad, porque alguien inventaría algo que los ponga en una posición difícil. Seguramente que no. Sin embargo, eso es precisamente lo que vemos en los primeros relatos de la resurrección. Por ejemplo, los 4 evangelios registran que las primeras personas que se encuentran con el Jesús resucitado son mujeres. Puede que esto no parezca significativo, pero de acuerdo a lo que se vivía en ese momento, a los estándares antiguos, es algo sorprendente. En el contexto patriarcal del primer siglo, las mujeres no eran consideradas como testigos confiables. De hecho, la mujer no tenía ningún rol dentro de la sociedad patriarcal de los primeros siglos. Lamentablemente, el testimonio de las mujeres era considerado inútil, que ni siquiera se les permitía servir como testigos, incluso en las cuestiones legales de los tribunales judíos. Bueno, ahora imagínate que tú eres un judío del siglo I y que tú decides inventar una historia sobre Jesús resucitado entre los muertos. Pues si Mateo, Marcos y Lucas están sentados diciendo
¿Cómo vamos a hacer que esto suene legítimo? Pues no hay forma de que eso se les hubiese ocurrido. A ellos no se van a poner a inventar eso, porque las mujeres no habrían sido incluidas en la historia, porque la mujer en ese momento no tenía ninguna participación. Por eso, entonces el criterio, que es el criterio de dificultad, empieza a tomar bastante significación, porque este criterio de las mujeres que no tenían papel dentro de la sociedad y que era un criterio débil para esas personas, no lo iban a tomar. Mucha gente hoy piensa que no podemos confiar en los relatos de la vida de Jesús, pero las herramientas de la historiografía moderna cuentan una historia completamente diferente, y esto nos da una buena razón para tener confianza en los evangelios, no solo sobre la base de una fe ciega, sino sobre la base de una buena evidencia. Siempre tenemos que tratar de encontrar razones para poder creer. Fe y razón, no simplemente creer a lo ciego. Entonces estos serían como los 3 criterios básicos de los historiadores y que nos hacen pensar en este momento en la historia de la resurrección como un acontecimiento metahistórico, que es el tema básico que estamos hablando, pero era necesario evidentemente hablar de los criterios de la historicidad de los evangelios y la historicidad de estos relatos de la resurrección, porque la resurrección, como afirmamos, es una realidad que supera la historia, va más allá de la historia, son hechos metahistóricos que son realidades que existen más allá de las fronteras, tienen una realidad histórica. La historia tiene un principio, tiene un alfa, tiene un omega, tiene un principio, tiene un final. El ámbito de lo existente se extiende más allá de los 2 confines. La resurrección de Jesús entonces es igual a una realidad metahistórica. Cuando afirmamos la resurrección de Jesús, no entendemos por ello que haya recuperado su vida biológica, tal como era antes de su muerte. Quizá esta sea nuestra mayor dificultad, entender cómo era la vida de Jesús después de resucitado. No entendemos por ello que su encefalograma, por ejemplo, volviera a tener un perfil ondulado, que su tejido sanguíneo hubiese recuperado la oxigenación. Bueno, Jesús mismo intentó de explicar cómo era eso y lo hizo tomando ejemplos de la sociología. En lugar de tomarlo de la biología, cuando le plantearon aquello de la mujer que supuestamente se había casado con 7 hermanos, pues dijo que la resurrección a la que él se refería no significaba la recuperación de la vida anterior o del estatus antes de la muerte, sino que era una vida totalmente diferente. Era un cuerpo material resucitado en un cuerpo espiritual. Esto es lo que tenemos que tratar de entender. Todo el lenguaje de Jesús está lleno entonces de referencia no tanto a la intervención directa de Dios en la vida de los hombres, cuanto a la dimensión metahistórica de los actos humanos, convirtiéndose así en la resurrección la confirmación del origen divino de Jesús. Resucitar de los muertos es un poder atribuido exclusivamente a Dios, y por eso el acto de la resurrección de Jesús es la prueba de la naturaleza divina. Y eso pues pasó después con los diferentes cristianos, que dieron incluso hasta la vida por esta verdad. Pero ese acto de la resurrección que ocurrió hace tantos años, para nosotros en la actualidad toma una mayor importancia, precisamente porque es un acto metahistórico que va más allá de ese momento de la historia y que llega hasta nuestros tiempos. Quiero decir, para nosotros la resurrección de Jesús entonces entra dentro de la historia y hace una división en un antes y un después. Un antes de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y tiene unas implicaciones incluso para la vida de las personas. Ya habíamos comentado la vida de los primeros cristianos, pero así como ese ejemplo, otras más implicaciones a lo largo de estos años que se han vivido. Muy bien, entonces para ir concluyendo, la resurrección de Jesús se convierte en un acto que va más allá de la historia y tenemos que entender que hay diferentes criterios en la historia que nos confirman, que nos ayudan a entender que estos hechos pues, se han dado en la realidad. Así llegamos al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Te invito a que te suscribas al canal, que me ayude a crecer, que me dejes un like. Hasta la próxima.